La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en diferentes horarios, en diferentes lugares. Tenemos el horario en todo el mundo diferente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque en este tiempo, en cualquier tiempo, la palabra de Dios tiene la misma sustancia, la palabra de Dios tiene el mismo poder, la palabra de Dios tiene ese gran regalo para nosotros. Y hace el efecto conforme la mente de Cristo, conforme la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar especialmente a cada uno de los que siempre están en sintonía de este tiempo de Fe sin Barreras, un programa que le hago recordar a los nuevos, a los que por primera vez nos están escuchando, que temporalmente nos escuchan, que seas consciente de la importancia que tiene lo que es en sí la vida cristiana o la vida en Cristo, ¿verdad? Porque la vida en Cristo tiene un significado que traspasa lo que viene siendo la dimensión natural, lo que nosotros hoy podemos decir el plano físico y el plano espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Y hay muchos versículos que nos pueden hablar sobre el reino de los cielos, habla la Biblia, el reino de los cielos, el Dios de este mundo, habla en otra parte. O sea, la misma palabra de Dios nos da a nosotros la pauta para que nosotros nos demos cuenta de lo que la palabra de Dios lo es. Y es importantísimo que nosotros tengamos siempre en mente la necesidad de que todo hombre nacido de Dios, todo hombre que nació de Dios, nació de lo alto. Nació del reino de Dios, nació de Dios y pertenece a su reino. Y esa habilidad vino por parte de Dios para que nosotros fuésemos linaje de Él. Y como miembros de su reino tenemos que aprender a vivir aquí en esta tierra. Y hay cosas tan indispensables como el hombre que nació de Dios es espíritu. Y ese espíritu tenemos la realidad que no solo de pan el hombre va a vivir, dijo el Señor Jesús, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios es exclusivamente para el hombre espiritual. Y muchas veces nosotros no comemos la palabra por no saber cosas específicas de la palabra. Y hoy quiero compartirte el por qué muchas personas no viven en integridad de la palabra. ¿Y por qué? Porque en su momento no viven dependiendo de la palabra. ¿Por qué? Porque no que para ellos sea algo indiferente voluntariamente,
pero sí es indiferente la palabra de Dios involuntariamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien no confía, no tiene esa confianza plena en algo, se va a detener en cualquier cosa que usted esté haciendo en su vida. Si algo no te da confianza en tu vida, no vas a proceder con armonía en tu vida, ¿no? Entonces, a veces nosotros vivimos circunstancias en la vida como cristianos, y por no tener conocimiento de la integridad que tiene la palabra. Y eso hace y priva a multitudes de personas que nosotros no podamos vivir una vida de victoria, ¿no? Y esa vida de victoria la podemos vivir hoy en día porque tenemos una victoria. Esa victoria está activa en nuestras vidas porque tenemos el acceso a lo que es el conocimiento que se revela a nuestro corazón. El conocimiento de la palabra de Dios se revela a nuestro corazón. Así como se reveló la palabra cuando Cristo vino a nuestras vidas, se revela también lo que viene a ser el contenido de la palabra, lo que la palabra de Dios se va revelando en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que descubrir por el Espíritu, o revelarse por el Espíritu en nuestros corazones, la integridad que tiene la palabra, ¿no? Y eso es un tema que no se escucha, pero yo lo tengo que ventilar. ¿Por qué? Porque la persona que se le revela la integridad de la palabra de Dios, ¿sí? Va a poder confiar en la palabra de Dios. Hay gente que sabe la Biblia, que va a la iglesia, que ama a Dios, pero no tiene honor a la palabra en integridad. ¿Por qué? Porque hay intereses de la carne o intereses del mundo que no lo dejan ser íntegro con la palabra. ¿Pero por qué no lo dejan? Porque la persona es mala, porque la persona es una persona deshonesta con Dios. Bueno, directamente no es deshonesta con Dios, pero indirectamente sí. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y he ahí lo que viene a un letardo, a un dormimiento espiritual, a una indiferencia con Dios por no valorar la integridad de la palabra de Dios. Y primeramente la persona, como te decía, no puede confiar en la palabra, pero cuando tú conoces y sabes qué es la integridad de la palabra, entonces vas a poder tener activo en tu vida algo que es relacionado a lo que somos en Cristo Jesús. Dice que nosotros somos nacidos de Dios, y dentro de esa naturaleza de la que nacimos nosotros tenemos la información genética, lo que viene siendo la integridad de la nueva vida que tenemos. Conclusión mía es: persona que no confía en la palabra plenamente, no confía en su salvación plenamente. Porque a veces sí tiene confianza, a veces no tiene confianza. Y eso es algo que la Biblia mismo dice, que no seamos como las olas del mar que van y vienen, vienen y van, sino que seamos constantes, permanentes. Si la palabra es íntegra y yo nací de la palabra, por el oír la palabra, quiere decir que tengo una vida nueva íntegra, una vida nueva completamente, por la integridad, por la pureza. Y quiero
tengo que hablarte sobre la importancia del punto de partida, de que esa palabra que te dio vida nueva, porque esa palabra, la palabra íntegra, es suficiente saber que vino del cielo. La palabra del cielo, la palabra de Dios, bajó del cielo hacia nosotros. Y Juan 1:1 nos habla sobre la realidad de dónde vino la palabra. Y tenemos en el libro de Juan, en el libro de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea, la integridad es creativa, creó todas las cosas. Y es algo que nosotros tenemos que saber, el tema de la integridad de la palabra. Porque si no se revela la integridad de la palabra, nosotros vamos a querer, como te digo, querer hacer cosas para agradar a Dios y hacer cuando nos conviene en la carne o no. Yo decía: Señor, ¿por qué tantas personas que te aman no son fieles a la realidad de lo que tú nos pides? A todos nos pides que renovemos el alma, que tengamos un pastor, que tengamos una iglesia. Nos pides un orden, que nos formemos como discípulos, que nos bauticemos. O sea, Dios nos pide una serie de cosas básicas para la edificación de nosotros mismos. Y recordemos que el que edifica la iglesia no es el hombre, no es la persona, es el manto de la persona. Cuando Dios llama a una persona al servicio de él como un pastor, el pastor genuino le va a interesar la vida tuya, la vida espiritual tuya. ¿Por qué? Porque todos fuimos salvos con un propósito de Dios. Y he estado hablando sobre que Cristo no murió por los que son salvos solamente. Él murió por todos. Todos. Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Y no todos han abrazado la salvación. Los que han despreciado la salvación, o no la han querido, o no han oído de ella, están destituidos de lo que es el beneficio del pago del precio que Jesús hizo por todos. Pero por ejemplo, si usted ya dijo: yo recibí a Cristo en mi corazón, ok, usted recibió la integridad de Dios en su corazón, recibió el regalo, el don, el regalo que dio Dios a la humanidad, es Cristo. Ese regalo, pero es ese regalo que se desprecia por muchas personas. Por eso nosotros necesitamos tener en cuenta siempre en nuestros corazones la importancia de tener en nuestras vidas lo que es la realidad ser salvos íntegramente, aceptar la integridad de Dios en nuestras vidas, de tal manera que tú y yo podamos decir: la misma naturaleza que Dios tiene a través de su Hijo amado Jesucristo, viene y se establece esa integridad a mi corazón. Esto va a destruir muchas cosas si tú lo escuchas y lo escudriñas bíblicamente. ¿Por qué? Porque lo más íntegro, lo más puro, lo más perfecto que hay es Dios mismo. Y esa perfección, esa integridad
esa pureza, esa santidad, desciende de lo alto, que es Cristo, ahora viene a morar en tu corazón. Nos convertimos en templo de Él. Y ahora nosotros tenemos que cada palabra que sale de su boca es íntegra, es pura, es perfecta. Su palabra es tan poderosa que nosotros tenemos que hablar mucho sobre la naturaleza de la palabra de Dios, meditar mucho en la naturaleza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al estar meditando y al estar analizando la integridad de la palabra, te vas a dar cuenta de que muchas cosas que tienen control en la mente de nosotros, en la mentalidad carnal de nosotros, se van a desvanecer, se van a diluir, se van a acabar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que esa palabra nunca va a volver vacía. Al grado que nosotros tenemos que saber el cuidado que tiene cada palabra que sale de nuestra boca. Fíjense, qué tremendo versículo cuando Dios dijo: la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Quiere decir que cada palabra que nosotros hablemos, por ellas vamos a estar viviendo bien o por ellas vamos a estar viviendo mal. Podríamos decir que si tú juntaras todas las palabras que has hablado y quisieras ver la imagen de lo que formó, pues vete en un espejo. Así de sencillo. Yo creo que con eso no es para faltarle el respeto a nadie, pero tú eres el espejo de las palabras que hablas. ¿Por qué? Porque esas son el poder que hay en las palabras. Y por eso yo quiero dejarte saber que esa pureza y esa integridad de Jesús entró exactamente de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Creímos en Él, lo recibimos aquí, recibimos la integridad está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver la integridad con nosotros para vivir una vida cristiana? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la carne, ¿sí?, para nada aprovecha, dice. La Biblia misma nos dice en Romanos, la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu dice que la palabra es Espíritu. Sí, la integridad está en el espíritu de la palabra o la palabra misma en sí. Ese Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, ahora viene a morar a nosotros. Ahora, el autor de la integridad, que es Dios mismo, es la naturaleza del Espíritu Santo, o podríamos decir, es parte de su ADN de Dios, la integridad. ¿Sí? El cristiano nacido de Dios tiene esa integridad, tiene ese ADN. No puedes tener a un Cristo dentro de ti y tener una situación confundible, que te confunda. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque tienes que saber la importancia que tiene la fe. La fe que nosotros, el cristiano, opera en fe, porque el justo somos íntegros, somos justos, somos obedientes por naturaleza. Todas son características del nuevo hombre que nació de Jesús. Y nunca dejo de hablar de 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque la realidad, cuando ya se ha revelado la integridad de la palabra en tu espíritu, vas a tener honor a Cristo de una manera diferente. Vas a tener un respeto a la persona de Jesús como lo que realmente Él es Rey, Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tiene que ver con la fe? Bueno, ¿por qué el cristiano que no tiene conocimiento de la integridad de la palabra, o no se le ha revelado la integridad de la palabra,
Todavía va a haber costumbres, tradiciones, ideas que van a estar gobernando en su vida. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia nos dice qué hagamos y qué no hagamos. ¿Sí? La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Acuérdate que esa nueva criatura es íntegra. No estoy hablando del viejo hombre. Y del viejo hombre lo único que tengo que hablar que las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. ¿Sí? No puedo traer la integridad de Dios al viejo hombre, porque no existe tal cosa. Existe solamente en el nuevo hombre. El nuevo hombre es el que es genuinamente íntegro, santo. Nosotros somos santos porque nacimos de Dios. Dice la Escritura, la palabra de Dios dice que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos convertimos en una nueva criatura. Ahora, esa nueva criatura vamos a darnos cuenta que se alimenta de la palabra, no más. Él no come taquitos de carne asada, ni come bistec ranchero, ni come camarones al mojo de ajo. No. El hombre espiritual, la palabra es su alimento. Y cuando la palabra es deliciosa para una persona, es porque sabe que la palabra es el manjar más grande que pueda existir dentro del universo. La palabra es Dios. Entonces cuando tú sabes la integridad que tiene la palabra, amas el hacer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ahora es autoridad en tu vida. Y esa autoridad vino a ti porque se te reveló ese poder que hay en la integridad de la misma palabra. ¿Y de dónde nace la fe? La fe genuina, la fe del cielo, la fe de Dios, para que entendamos, esa fe nace por el oír y el oír la palabra. Entonces tenemos mucha gente hablando la palabra, pero no tiene confianza en su integridad. No está en descanso en la palabra. Todavía ora a Dios y ojalá Dios me haya oído, ¿no? Y eso es algo que lo vemos en muchas personas que tienen añales dentro de las organizaciones cristianas, pero nunca van a poder vivir lo que el Señor dijo que viviésemos. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida cristiana a la manera que nosotros queremos vivir. O vivimos la vida que Dios nos dio a la manera que Él nos dio la vida, o no la vamos a poder vivir. Por eso yo estoy hablándote, y no se te olvide, este programa se llama Integridad de la Palabra. Es hermoso que se te revele. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se te reveló que es íntegra, que es perfecta, que es... hay muchos versículos. Hay un versículo que me gustaría que me apoyaran. No sé si mi esposa estás ahí o mi hermana Ángela me ayudaran a buscar. Todo pasará menos mi palabra, dice la Escritura. Y para podértelo compartir y decirte, mira, aquí está, que está en Corintios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos manipular a Dios con los dones, queremos manipular a Dios con habilidades que vinieron de Él mismo, pasando por alto lo que es la palabra, la integridad de la palabra. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque muchas gentes van a sanar enfermos y sin embargo vemos que el Señor Jesús dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Sí? En Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí está Mateo, gracias, 24:35. Es impresionante. Ahora medita, nada más medita en tu vida. ¿Realmente
Tú tienes convicción en tu espíritu de que es íntegra esa palabra en ti. Porque en sí la palabra es íntegra, creas o no creas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es santa, es pura, es perfecta. La palabra tiene un power, un peso muy fuerte. Pero podemos hablar de algo que te va a ayudar y me va a ayudar a mí también. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hablo de esto, me ayuda a mí. Aprendo más yo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de aprender, y para dejarle en claro, la persona que te diga que ya no puede aprender más, aléjate de esa persona, porque ya está envanecido. Nunca ha sabido la integridad de la palabra. La palabra es algo tan profunda. ¿Cuántas veces usted mismo se va a dar cuenta que a veces lees un versículo y te enseña una cosa, y con el tiempo vuelves a leer el mismo versículo y te enseña otra cosa, y dices tú, pero ¿qué pasa aquí? La palabra es espíritu, hermano. La palabra las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Sí? Todas las características que tiene Dios a través de la palabra, cuando nosotros tenemos esa certeza de la integridad de la palabra, las palabras que nosotros hablamos son las que determinan lo que yo voy a vivir. Pero si yo tengo revelado en mi espíritu que la integridad de la palabra está en mí, yo tengo una dependencia garantizada de Dios. Ahora puedes ver por qué muchas personas no dependen de Dios. Una vez más lo voy a repetir. Yo voy a poder depender de Dios totalmente por fe en mi corazón. ¿Por qué? Porque creo en la palabra. Creo en la integridad de la palabra. Así de sencillo. Por ejemplo, a mí me dieron una palabra en mi inicio, en mi vida cristiana. Una mujer, una anciana, y esa palabra que me dio ella se quedó en mí hasta el día de hoy. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y la he repetido ese versículo bíblico, y Dios me habló a través de esa mujer. Y sé que Dios me habló porque la palabra vino de Dios. Está escrita en la Biblia. Pero para serle franco y serle sincero, ¿cuántas veces no lloré? ¿Cuántas veces no me quejé? ¿Cuántas veces no hice tontería y media? Donde ya Dios me había dicho, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Eduardo, ¿y cuál era tu problema? No se me había revelado la integridad de la palabra. No se me había revelado. ¿Y qué quiere que haga? ¿Tuve consecuencias? Sí, como la va a tener usted, que no quiere abrir su corazón y no se quiere dar cuenta que la palabra de Dios es íntegra y que no miente. Toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo Jesús, nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, dice la Biblia. Nosotros vamos a dar cuenta de esas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros somos nacidos de la palabra. Entonces, la palabra de Dios no es ociosa. La palabra de Dios siempre es creativa. Hace lo que agrada a Dios. Pero las palabras ociosas
destruyen las cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el adjudicarme yo mismo un fracaso. Si yo me adjudico un fracaso, no voy a poder, automáticamente, eso niega lo que Dios dijo, porque Dios dijo, todo lo puedes en Cristo, porque yo soy tu fortaleza. ¿Por qué salió la palabra ociosa de mí? Si yo sé la Biblia. Esto es para el que sabe la Biblia. Porque no sabes que tienes que ir a un lugar en privado y decirle al Señor, Señor, oro para que me des espíritu de sabiduría. Oro para que me des espíritu de revelación. Y me reveles la integridad que hay en tu palabra. Hermano, esto te puede pasar un fenómeno. Que si sales corriendo, no te asustes, tú corre. Si te pones a llorar, llora. Si te pones a adorar, adora. Lo que suceda, tú fluye. Te voy a decir por qué. Porque es una manifestación de tu espíritu que el cuerpo tuyo tiene que hacer algo. Porque explota eso adentro de ti. Y a partir de ahí vas a empezar a vivir tú una vida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no vas a poner en tela de juicio la palabra. ¿Por qué? Porque es íntegra para ti. Yo tengo muchas personas que les he hablado del amor de Dios, les he hablado por 20 años como ministro, y también antes de ser ministro, pues ya era ministro, pero sin papel, y ministraba. Tanta gente han pasado por... Y hay personas que me han abandonado porque les regalé un libro donde es un derecho legal el estar sanos, y estas personas, hubo una persona en especial que yo aprecio hasta el día de ahora, yo le sigo amando, pero esta persona me abandonó, me dejó. ¿Por qué? Porque esa persona cree que por algo te tienes que enfermar, pero eso es el no saber la integridad. ¿Sí? Hermanos, estamos en un momento donde es algo, tal vez alguien diga, si es muy básico eso, hermano. Fíjate, algo tan básico. ¿De qué te sirve saber muchas cosas y ser elocuente y no eres íntegro con la palabra? ¿Por qué cree que tenemos tanta gente falsa dentro de organizaciones cristianas? ¿Por qué cree? ¿Porque todos son malos? No. Porque se les ha dado prédicas y prédicas y prédicas y prédicas. Pero una cosa te voy a decir. Al mundo, a la gente que no tiene a Cristo, se le predica. A la iglesia, ¿quién es la iglesia? Aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, se le enseña. Hay un gran abismo ahí. Al mundo se le predica, a la iglesia se le enseña. Y se lo enseño para que usted, que es ministro, que me está oyendo atentamente, y usted, si usted no enseña das puras prédicas, historias bíblicas, está usted dañando al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan aprender, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si ellos no saben, como este tema de la integridad de la palabra, siempre van a usar excusas en su matrimonio, van a usar excusas en sus hijos, van a usar excusas en su trabajo, van a usar excusas con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen palabra. Tal vez usted se acuerde, bueno, yo sí tengo mis años, pero estoy joven por fe y me mantendré joven por fe. Pero yo, antes de mí, puedo hablar de 1920, por allá en los años 20 y un poquito antes todavía, al inicio de este siglo, en muchas comunidades no necesitaban firmar un papel.
Cuando hacían un trato, ¿sí?, daban su palabra. La palabra era la firma. Y punto. Así como que si ahorita tenemos documentación legal para hacer un negocio, y ahí parecen Biblias así de gruesos todos los expedientes, y lo menos que respetan es la palabra que se dio, y buscan artimañas legales para romper los tratos. Así se lo dejo nada más. La palabra que Dios dio es eterna. Las palabras que tú hablas siempre van a ser palabras que van a generar cosas. ¿Sí? La palabra que Dios nos da son vida. Yo puedo vivir conforme a ella, a la palabra. Puedo actuar en base a la palabra. Y todo esto, puedo confiar, puedo depender, puedo actuar en base a ella. Todo ello por el tipo de fe que nace por el oír la palabra. Hoy en día la gente sabe de la palabra, habla por fe, pero no hacen lo que dice la palabra porque no saben, no tienen fe en la integridad. No hay fe. Y es tiempo de que ahorita, si usted me está oyendo, agarre un papel y lo escriba y ponga: yo tengo fe en la integridad. Porque si usted tiene fe en la integridad de la palabra, verá lo que va a suceder. Dios te va a bendecir de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque de repente vas a comenzar a obedecer a Dios automáticamente. Así, de una manera fácil, como fresh and easy, fresco y fácil, de una manera suave. ¿Sí? Yo le digo a hermanos, queriendo yo que les vaya muy bien, pero ya lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Entiendo ahora que eso no puede suceder a solo que nosotros tengamos la realidad de lo que es la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios revelada como íntegra, jamás vamos a poder tener en nuestras vidas lo que nosotros hacemos es procurar depender siempre de Dios y vivir lo que la palabra de Dios dice, siempre nosotros vivir la palabra conforme salió de la boca de Dios, ejercerla, siempre te va a bendecir. Porque inclusive Dios dice: ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. Yo te lo digo porque hay personas que se justifican
trayendo el diezmo a la iglesia, pero no vienen. No estoy peleado con que lo traigan. Es una bendición. Pero se trata de que la bendición sea integral en todos los aspectos para la persona. Hay personas que barren la iglesia, hacen cosas, esto, el otro, pero no tienen freno en la lengua. Siempre están discutiendo, peleando, buscando una alternativa, buscando otra. ¿Por qué? Si saben lo que dice la palabra, que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ama. A mí no me cabe en la cabeza cómo personas no usan el sentido común y la inteligencia natural. Bien dice la palabra que el hombre impío es más astuto que los hijos de la luz. Y dices tú, ¿a poco dice eso la Biblia? Sí. Nosotros necesitamos, hermanos, simple y sencillamente verificar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos de estudiar en nuestras vidas cuando hablamos, cuando decretamos, hablamos, nos comunicamos, la manera que lo hacemos. Porque la manera como nosotros lo hacemos va implícito en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, usted ha oído de palabras subliminales, ¿sí? O música subliminal, que va dirigida al control de la mente, de la mente carnal. Y cuando uno tiene en su conocimiento que las palabras tienen un mensaje que va juntamente con ellos. No es lo mismo a decir, lo voy a usar de una manera para que lo que quiero decir es esto. Tú le puedes decir a tu cónyuge, te amo. O puedes acercarte a ella, mirarle o a él y mirarlo a los ojos y decirle, cariño, yo te amo. Eso es totalmente diferente. Dijiste la misma palabra, pero tiene otro efecto. ¿Por qué? Porque uno iba con la integridad de Dios en la palabra. Dice que todo lo que hagas, hazlo con amor. Y todas las palabras deben salir con su propia naturaleza, porque Dios es amor. Y es una de las características indispensables de lo que es la palabra, es amor. El amor no es un sentimiento, hermanos. El amor carnal sí, pero el amor de Dios no. El amor de Dios, sí, es Cristo. De tal manera, sí, de tal manera que en el libro de Romanos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Ese amor. Y a mí me gusta mucho leer sobre Romanos. Y pues vamos sobre Romanos, ¿no? Y porque es la evidencia del verdadero amor. Jesús. Yo conozco a personas que hablan de la palabra de Dios y me quedo con la boca abierta, mano. Pero a la hora de ya tratar con ellos, también me dejan con la boca abierta. Niegan rotundamente la veracidad de la palabra. Porque su capacidad intelectual no capta lo que genuinamente es la fe. La fe es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La fe es algo totalmente diferente. Creo que en uno de los programas estuve hablando, ¿sí? Es pues la fe la sustancia
de lo que no existe. O sea, las palabras de Dios traen a existencia las cosas. Aleluya. No se enoje, solamente tome nota. La palabra viva, la palabra de Dios, ¿sí? Lo que viene siendo la integridad de la palabra, es creativa. Y esa palabra es la fuente, es la esencia de la fe. Y la fe es la sustancia, o sea, detrás de la sustancia es la palabra, de lo que no existe. Por ejemplo, yo digo con mi boca, que creo con mi corazón, que iré de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque creo en la integridad de la palabra y la materia prima se va a crear en mi vida, se va a manifestar en mi vida, porque yo lo estoy diciendo, porque yo lo estoy creyendo. Esa es la sustancia de lo que, de lo que no existe físicamente. Crea las cosas. Yo he visto muchos testimonios que no quiero resaltar a nadie ni darle crédito a nadie. Creo fielmente en la importancia que tiene el valor que tiene el hablar más en esto. Aleluya. Hermano, hermana que me está siguiendo en radio, parece ser que en Facebook tuvimos una situación, pero en radio seguimos, en la plataforma de radio, y doy gracias a Dios porque hay diferentes maneras de seguir conectados. La palabra es creadora, crea cosas, y es para mí hablar sobre la importancia de la fe, porque si usted es una de las personas que tiene fe, pero la integridad de usted en la palabra no está, usted tiene la obligación de orar a Dios hasta que eso se revele en usted. Porque si no se revela en ti, usted va a ser una persona que siempre va a subir y va a bajar en diferentes cosas. Quiero quiero que usted lo vea, cómo es que usted puede apropiarse de la integridad de la palabra. Cómo abrazar la integridad de la palabra y sea ahora en tu espíritu revelado. Bueno, dice la palabra de Dios que el que esté escaso de sabiduría se la pida al Padre, que abundantemente nos las dará. Y yo se lo dejo saber, hermanos. El Evangelio es impresionante cuando nosotros tenemos ese cuidado de pedirle a Dios la sabiduría y decirle: Señor, porque esto le va a llevar a usted a una responsabilidad muy grande, pero también le va a llevar a un estilo de vida
impresionantemente bello. Se lo digo de corazón. ¿Por qué? Cuando todo está en bonanza, cuando todo está bien, pues está bien. Estás feliz, estás contento. Ayer le decía a una persona, no te olvides de esos momentos felices y agradece a Dios. Pero en momentos cuando se ponen las cosas difíciles en cualquier área, no quiero hablar de ninguna, cuando tú tienes esa fidelidad en la palabra, tu confianza en la palabra, sus ojos están puestos en la palabra, no en el problema. Y ahora usted se puede dar cuenta la manera como se ora. Toda persona que no tiene confianza en la fidelidad, no tiene la revelación de la fidelidad de la palabra, de la integridad de la palabra en su espíritu, ora de la tierra para el cielo, voltea para arriba. El hombre y la mujer que se le reveló la integridad, la fidelidad de Dios y su palabra, ora del cielo para abajo. ¿Por qué? Porque si Dios dice que estás sentado juntamente con Él, tú estás sentado juntamente con Él. ¿Cómo? No sé, pero estoy sentado con Él. ¿Por qué? Porque no tengo que yo hacer una investigación profunda, cómo es que yo estoy sentado, la teología y los enredos. No necesito enredarme. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. Y creer en Él y no tener revelada la integridad de Él, ese es un problema gravísimo en toda la gente que vive el cristianismo a su manera. Voy a poner una información, ahorita vamos a regresar para los que están en diferentes lugares. No se me vaya mi hermano de Finlandia, Colombia, México, Estados Unidos. Escucha esta información, es de gran utilidad. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias Dios por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. En todas partes, en todo el planeta. Escucha Radio Vital en diferentes plataformas. Disfruta nuestra programación en www.radiovital.org, en nuestra aplicación móvil para Android y iPhone, y ahora también en la plataforma de Radio Garden. Radio Vital, el complemento de tu vida.
Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. Radio Vital, Uniendo a la familia en todo el planeta. porque es vital estar unidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Aleluya. Bueno, regresamos. Al parecer estamos muy contentos porque estamos aprendiendo algo tan indispensable en la vida de un cristiano. Creo yo que la mayoría de personas que están en sus vidas cristianas con problemas, puedo decir que es por falta del conocimiento de la palabra de Dios y el valor que tiene, la integridad que tiene la palabra. Yo decía, Señor, si tú dices que tus hijos son los que oyen y hacen tu palabra, ¿por qué muchas personas lo saben y no lo hacen? Y esa es la razón por la que no la hacen. Porque no saben quién es el que está hablando. Cuando la palabra se revela, la integridad de la palabra se revela, sabes que está hablando Dios. No necesitas, Dios es espíritu, hermano. Si Dios me está hablando a través de la palabra de Dios, haz de cuenta que está sentado enfrente de ti, enfrente de mí. Por eso es muy importante que usted tenga en su corazón la seguridad de meditar en la integridad que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a tener un tipo de fe y una naturaleza de fe totalmente diferente. ¿Por qué? Porque usted va a hablar con denuedo, usted va a hablar con la seguridad, usted se va a enfocar en la solución. Siempre la solución es la palabra. Siempre la respuesta es la palabra. La fe, escúchame bien, viene por el oír y el oír la palabra. La palabra es creadora. Fue lo que creó. En el principio era el verbo. La palabra creó todas las cosas. Es la materia prima. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, en lo personal, cuando tú te gusta un producto y lo consumes y sabes la calidad que tiene el producto, voy a poner el ejemplo en algo que es muy común en Latinoamérica. La gasolina. La gasolina, cuando tiene muy buen octanaje, o sea, está al 100% gasolina, nuestros autos funcionan muy bien.
¿Por qué? Porque están hechos para operar con ese tipo de octanaje de gasolina, el power que tienen esa gasolina. Pero hay empresarios que para ganar más dinero ponen agua en los tanques donde almacenan la gasolina y la venden ahora agua con gasolina, cuando nosotros compramos esa gasolina y el carro comienza a fallar. Pues sabemos que el agua no cayó sola, alguien la puso ahí. Alteró la gasolina. El propósito de alterarla fue para que una persona ganara más dinero, ¿sí? Pero el daño y el perjuicio lo lleva el que compra la gasolina porque afecta a su auto. Si tú consideras que la gasolina es el poder para que el carro camine o es lo que hace que funcione el auto, es lo mismo que pasa con tu vida, con la palabra de Dios. Tú puedes oír la palabra y llorar en la iglesia, caer para atrás y decir, oh, qué linda palabra, Dios mío. Pero en el momento que te dice la palabra, no dejes de congregarte, ¡bum! Ahí va unos baldes de agua, ¿no? Y tú, vámonos, me voy, no me congrego. ¿Qué crees que va a pasar? Lo mismo que le pasó a tu carro. Tac, 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 tac. Vas a empezar a fallar. Y luego le vas a gritar a Dios y le vas a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Señor? ¿Por qué me pones en esta prueba? ¿Por qué entro a este desierto? No, no es prueba ni es desierto. Es no obedecer la palabra. ¿Y por qué no la puedes obedecer? El punto es por qué no se puede obedecer. Porque la integridad de ella no tiene en ti power. No está aquí la integridad. Yo y la palabra uno somos, dice el Señor. Las palabras que yo hablo son espíritu. Si no nos está diciendo congrégate porque te quiere metido en una iglesia, no. Es algo que en su sabiduría sabe por qué nosotros tenemos que estar en amor, unidos, en una visión. Yo sé que Cristo va a venir por su iglesia, pero no toda la gente que va a las iglesias es iglesia. Porque mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra, y esas multitudes que no las están haciendo es que no tienen revelada la integridad de la palabra. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la solución que yo te voy a dar? Busca una palabra de espíritu. Busca una palabra que sea Biblia, es espíritu, y que entre a tu espíritu, que alimente tu espíritu. Por eso debes de tener una iglesia donde la palabra sea el fundamento de lo que es cómo vivir en Cristo. Y la presencia manifiesta de la persona del Espíritu Santo para que se revele esa palabra. Si en una iglesia no existen esas dos cosas, puede haber muchos milagros y puede haber liberaciones y puede haber un chorro de cosas. ¿Sí? Pero tú, como oveja, nomás vas a salir trasquilada de ahí. Pero si tú te metes en un lugar donde haya palabra y espíritu y comienzas a permanecer, crecer, va a llegar el momento, porque se tiene que dar ese momento, donde la manifestación del poder de Dios va a fluir automáticamente en tu palabra, en tu boca. Y eso va a hacer que usted tenga una facultad sobrenatural maravillosa. Maravillosa. ¿Por qué? Porque las señales te van a seguir.
recuerde, las señales solamente siguen a los que creen. Estoy viendo el tiempo, se fue el tiempo, se acabó la hora. Pero voy a seguir hablando. De otra manera voy a seguir hablando sobre lo que es la integridad de la palabra. Para que de una manera te apasiones de la integridad de la palabra y te apasiones de Dios y su palabra. Vivas enamorado de Dios y su palabra. Pregúntele a un empresario que tenga una reputación excelente, ¿verdad? ¿Qué tipo de personal le gusta contratar? Personas íntegras. Personas que les puedes dejar ahí a su alcance $150,000 en efectivo y no te van a tocar $1. Son íntegros. Puedes tener un ejecutivo y muy acá, pero corrupto, chueco. Imagínate ahora el reino de Dios. ¿Tú crees que está formado? Está formado de ex corruptos, está formado de ex asesinos, ex. Hoy somos nuevas criaturas, operamos en Cristo, andamos por fe y vivimos por la palabra. Tu amigo y servidor, Eduardo Urrea, no se despide de ustedes, sino que les dice hasta pronto. Cuídate, tú vales mucho y recuerda bien, todo lo podemos en Él, en Cristo, porque Él es la fuerza nuestra. Cree en la integridad de Dios y hazla valer en tu vida. Y vas a saber lo hermoso que es depender totalmente de Dios. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones, los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted nos encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.